En esta clase vamos a ver el tema de análisis de gráficas. Hay algunas preguntas en este examen, en donde debes analizar tablas, diagramas y gráficas para resolver las preguntas sobre la información que te presentan. Los formatos más comunes de presentar información gráfica en el examen son tablas, gráficas de barras, gráficas circulares y gráficas de línea. Las tablas muestran la información en filas y columnas y la organizan en una matriz. Se pueden utilizar para presentar los números reales o frecuencias relativas en términos de porcentaje, fracción o decimal. Las gráficas de barras son barras verticales o horizontales, colocadas paralelas entre sí a lo largo del eje vertical u horizontal. Cada barra representa una categoría de datos y su altura es proporcional a la frecuencia o frecuencia relativa con que ocurren. Se utilizan principalmente para comparar las categorías e identificar fácilmente las que ocurren con mayor y con menor frecuencia. Las barras también se pueden apilar una sobre otra para mostrar los subgrupos que constituyen cada categoría, o se pueden dividir verticalmente una junto a otra para comparar grupos dentro de la misma categoría. Los histogramas son parecidos a las gráficas de barras, pero generalmente en los histogramas, cada barra representa en lugar de una categoría un intervalo de una característica cuantitativa y continua. La altura de las barras es proporcional a la frecuencia o a la frecuencia relativa de casos en ese intervalo. Los histogramas son útiles para identificar la forma de la distribución de los datos, su centro y su dispersión, y los intervalos que ocurren con mayor y con menor frecuencia. Las gráficas circulares o gráficas de pie son un círculo dividido en sectores que representa información con un número relativamente pequeño de categorías y por lo general en términos de porcentajes y de proporciones. El círculo completo representa el total y el área de cada sector va a ser proporcional al porcentaje del total que representa. Los tipos de gráficas y tablas que hasta ahorita hemos visto resultan del análisis de una sola variable. Para analizar dos variables diferentes de una misma muestra y ver si existe una relación entre estas variables, se utilizan las gráficas de dispersión. Las gráficas de dispersión son un plano de coordenadas sobre cuyo eje horizontal aparecen los valores de una de las variables y sobre el eje vertical los valores de la otra. Para cada individuo u objeto bajo observación, se toma un par ordenado de números, uno por cada variable. Este par de números se representa con un punto en el plano de coordenadas. Las gráficas de dispersión hacen posible observar la tendencia de la relación entre las dos variables bajo observación. También hacen evidente la magnitud de la tendencia y las desviaciones de dicha tendencia. Muchas veces se muestra una línea o una curva en la gráfica para mostrar la tendencia y hacer predicciones sobre la población. Vamos a analizar este ejercicio juntos para que veas el tipo de análisis sobre gráficas que tendrás que hacer para el examen. En este problema, nos dicen que un entrenador de ciclismo estudió a 50 ciclistas para examinar cómo el tiempo de finalización en una determinada carrera se relaciona con la cantidad de entrenamiento físico en los 3 meses previos a la carrera. Para medir la cantidad de entrenamiento, el entrenador desarrolló un índice de entrenamiento dado en unidades y en base a la intensidad del entrenamiento de cada ciclista. Los datos y la tendencia de los datos, representados por una línea, se muestran en el siguiente diagrama de dispersión. Cuando te encuentres con una gráfica en el examen, es importante que trates de entender la historia que te está contando. Lee con cuidado los títulos, observa en qué unidades están los números y ve pensando en dónde podría estar la trampa. Ahora, esta gráfica específica, ¿qué nos dice? Se pueden observar las dos variables en ambos ejes. El eje horizontal está en unidades del índice de entrenamiento y el eje vertical está en horas en el tiempo en que cada ciclista terminó la carrera. La línea de tendencia tiene una pendiente negativa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el tiempo en que un ciclista termina la carrera disminuye a medida que su índice de entrenamiento aumenta. También debes fijarte en los valores atípicos. Son los puntos que se alejan de la tendencia. La línea de tendencia nos ayuda a hacer predicciones. ¿Qué se podría predecir en base a esta gráfica y a esta línea de tendencia?
Un ciclista con un índice de 70 unidades de entrenamiento terminaría en aproximadamente 4 horas. Vemos que el tiempo disminuye a medida que el entrenamiento aumenta, pero podemos ser incluso más específicos. ¿En cuántos minutos se reduce el tiempo por cada unidad de incremento en el índice de entrenamiento? Esta es la razón de cambio en tiempo por índice, es decir, la pendiente de la línea de tendencia. En la clase de geometría de coordenadas ya vimos cómo calcular la pendiente de una línea. Para sacar la pendiente de esta línea específica, voy a escoger la coordenada de 2 puntos cualquiera sobre la línea. Me voy a ir a los dos extremos, 0,5.8 y 100,3.2. Estas coordenadas las sustituyo en la fórmula y llego a que la pendiente es igual a menos 0.026 horas sobre índice de entrenamiento. ¿Cuál es la interpretación de este valor? Que podemos esperar que el tiempo en el que un ciclista termina la carrera disminuye en 0.026 horas por cada unidad de entrenamiento que aumenta. Si me preguntaran, si la tasa es de menos 0.026 horas por unidad de entrenamiento, ¿cuánto estimamos que cambiaría el tiempo de un atleta que incrementa su entrenamiento en 10 unidades? Lo que tendría que hacer para hacer este análisis es multiplico la tasa por 10, porque estoy buscando el cambio por 10 unidades. Esto es igual a menos 0.26 horas por 10 unidades. Multiplico esta tasa por 60 para convertirla en minutos. 0.26 por 60 es igual a 16 minutos. Este es el análisis que podemos hacer a partir de esta información. Basándonos en la línea de tendencia, un ciclista puede esperar reducir el tiempo en que termina la competencia en 16 minutos por cada 10 unidades del índice de entrenamiento que aumenta. Ahora vamos a hablar sobre los gráficos de tiempo. Estos muestran los cambios de una o varias variables en el tiempo. Cada punto corresponde al valor de la variable en determinado momento. El tiempo suele encontrarse en escala horizontal y la variable que se mide en la escala vertical. La misma escala vertical se puede aplicar para todas las líneas que te presentan o se pueden utilizar dos escalas verticales diferentes a cada lado. Si se usan dos escalas, claramente te van a indicar qué escala se aplica a qué línea. Puede ser que observaciones consecutivas se conecten por un segmento de línea para enfatizar el crecimiento o el decrecimiento de la variable en el tiempo. 3 consejos al analizar gráficas en el examen. Imagina que es un examen de libro abierto, es decir, no intentes recordar todos los datos que incluye la gráfica. Lo importante es entender qué información te presentan, entender qué te preguntan y saber en dónde buscar la información. Lee con cuidado todas las etiquetas antes de leer las preguntas. Títulos, etiquetas de los ejes, títulos de las columnas, notas al pie de la gráfica. Ten mucho cuidado con las unidades. Una trampa común es presentar la información en, por ejemplo, números brutos y hacer las preguntas en porcentajes o al revés. Ten mucho cuidado con esto. Las gráficas están dibujadas a escala, por lo que debes buscar patrones visuales. Si una porción del pie es más grande, es porque representa una cantidad más grande. Si una barra es más alta, es porque representa una cantidad mayor. En algunos casos, esto te va a evitar cálculos tediosos. Ojo, acuérdate que esto no aplica a los problemas de geometría. Las gráficas sí están dibujadas a escala, pero los diagramas en los problemas de geometría no necesariamente están dibujados a escala. Vamos a practicar. Aquí el primer ejercicio. La respuesta de la primera pregunta de este ejercicio es 2 a 7. La respuesta de la segunda pregunta es el inciso 1 no se puede inferir, el inciso 2 sí se puede inferir, el inciso 3 sí se puede inferir. Primero vamos a observar la gráfica. ¿Cuál es la historia? Hay que leer los títulos con cuidado, hay que ver en qué unidades están los números e ir pensando en dónde podría estar la trampa.
La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la razón entre los ingresos de la empresa por la venta de componentes eléctricos a la de partes exteriores? La segunda gráfica nos muestra cómo se compone el porcentaje de los ingresos por la venta de partes. Podemos usar directamente los porcentajes, no hay que calcular las cifras exactas. En términos de porcentajes, el ingreso por la venta de componentes eléctricos es 100% menos el 40%, menos el 35%, menos el 15%. Esto es igual a 10%. Y el ingreso por la venta de partes exteriores es 35%. La razón entre los ingresos por la parte de componentes eléctricos a la de partes exteriores va a ser igual a 10 a 35, lo que se simplifica a 2 a 7. La segunda pregunta me pide determinar cuál de las siguientes declaraciones sí se puede inferir a partir de la información que nos dan en la gráfica. La primera declaración es que la empresa vendió cerca de la mitad del número de camiones que de camionetas y SUVs juntas. La declaración 1 se refiere al número de vehículos vendidos. La información que están presentando en las gráficas es sobre porcentajes de los 101 billones, es decir, sobre ventas que te están dando en unidades monetarias. Para encontrar el número de vehículos vendidos de cualquier tipo, necesitaríamos saber el precio por unidad de esos vehículos. Esta información no está disponible en la gráfica, por lo que esta declaración no se puede inferir a partir de la información proporcionada en las gráficas. La segunda declaración dice que a lo sumo, el 15% de los ingresos de la empresa por la venta de piezas procedieron de la venta de partes interiores. La declaración 2 se refiere a Interior Body Parts, pero esta no es una categoría listada explícitamente en la segunda gráfica, lo que significa que Interior Body Parts debe estar considerada bajo la categoría de Other, cuyo porcentaje es del 15%. Si la categoría Other estuviera compuesta solamente de Interior Body Parts, entonces Interior Body Parts sí constituiría como máximo el 15% del total del ingreso por venta de partes. Esta declaración sí se puede inferir a partir de la información proporcionada en las gráficas. Ahora, ojo, no porque tenga la certeza de que el 15% sean Interior Body Parts, sino porque tengo la certeza de que at the most, o que máximo, a lo sumo, el 15% podría ser por la venta de partes interiores. La diferencia está en las palabras que utiliza la pregunta. La tercera declaración me dice que los ingresos combinados de la empresa por la venta de powertrain parts y vans superó sus ingresos por la venta de trucks y SUVs. Para saber si la tercera declaración se puede inferir de la información presentada en las gráficas, hay que comparar los porcentajes. Trucks más SUVs es el 17% más el 11%. Esto es igual al 28% de 101 billones. Ahora, vans y powertrain parts son el 22% más el 40% de 19%. Esto es igual a 29.6% de 101 billones, lo que es mayor que trucks más SUVs. Por lo tanto, esta declaración sí se puede inferir a partir de la información proporcionada en las gráficas. Así, solamente las declaraciones 2 y 3 se pueden inferir a partir de la información proporcionada en las gráficas. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí las preguntas. ¿Listo? La respuesta correcta a la primera pregunta es 50%, la respuesta a la segunda pregunta es 2 a 1 y la respuesta a la tercera pregunta es el inciso A, de 1980 a 1985. Lo primero que debemos hacer cuando nos presentan una gráfica es analizarla, leer con cuidado todos los títulos, los subtítulos y en qué unidades me están dando los números. La primera pregunta me dice que en 1995
el 25% del GDP, que es el Gross Domestic Product o el Producto Interno Bruto, vino de la manufactura de automóviles. Me preguntan, ¿qué porcentaje de la contribución al Producto Interno Bruto del sector manufacturero vino de la manufactura de automóviles en 1995? En 1995, el Producto Interno Bruto total fue de 60 billones. 25% de esto fue por la manufactura de automóviles, es decir, 25% de 60, que es 15 billones. Si el Producto Interno Bruto por la manufactura total es el 100%, ¿qué porcentaje es el Producto Interno Bruto por la manufactura de automóviles? Establezco mi proporción, hago las operaciones y llego a que es el 50%. La segunda pregunta me dice que para el periodo de 5 años, desde 1985 hasta 1990, ¿cuál fue la razón aproximada del crecimiento, en dólares, del sector de servicios a la disminución, en dólares, del sector manufacturero? La figura está dibujada a escala, por lo que el sector de servicios, que es la escala de la derecha, creció de 20 billones a cerca de 26 billones, un crecimiento total de cerca de 6 billones. El sector manufacturero, que es la escala de la izquierda, se redujo de unos 38 billones a 35 billones, que es una disminución total de alrededor de 3 billones. La razón de crecimiento en el sector de servicios a la disminución en el sector manufacturero fue de 6 billones a 3 billones, o de 2 a 1. La tercera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes periodos de 5 años registró el mayor incremento porcentual de la contribución del sector servicios al PIB? A pesar de que la gráfica está dibujada a escala, no puedes simplemente fijarte en la inclinación de la pendiente de un año a otro. Podrías hacer esto si la pregunta fuera sobre el mayor incremento real, pero te están pidiendo el mayor porcentaje de aumento. Para esta pregunta necesitas calcular el porcentaje de incremento a partir de las cifras reales. De 1980 a 1985, el incremento fue de 10 a 20 billones. De 1985 a 1990, de 20 a 26 billones. Del 2000 al 2005, de 34 a 46 billones. Del 2005 al 2010, de 46 a 55 billones. Y del 2010 al 2015, de 55 a 70 billones. De 1980 a 1985, el sector servicios creció de 10 a 20 billones, que es un incremento del 100%. En ninguno de los otros periodos mencionados, el sector servicios se duplicó. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta gráfica tiene relacionadas 4 preguntas. ¿Listo? La respuesta correcta a la primera pregunta es la opción B. La respuesta de la segunda pregunta es la opción B. La respuesta a la tercera pregunta es la opción B. Y la respuesta de la cuarta pregunta es nada más la primera opción. Vamos a hacer el análisis. Lo primero que hay que hacer cuando ves una gráfica, antes de irte a las preguntas, observa los títulos de la gráfica, qué representa cada una de las barras, en qué unidades están los números que te están dando y ve pensando en dónde podría estar la trampa. La primera pregunta dice, ¿en qué año fueron las exportaciones de petróleo las más altas? En la gráfica de barras, las exportaciones de petróleo están representadas por la parte color gris claro de cada barra. Podemos ver que la respuesta está entre 2012 y 2014. No necesito hacer operaciones, la gráfica está dibujada a escala e incluye la información que me pide. En 2014, la parte gris claro abarca exactamente 40 millones de barriles. En 2012, abarca un poco más de 40 millones de barriles. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En el 2014, ¿cuál fue la exportación aproximada de petróleo a los Estados Unidos como porcentaje de las exportaciones combinadas a la India y a China? Voy a establecer mi proporción. El petróleo exportado a India y a China
es el 100%. El petróleo exportado a Estados Unidos es el porcentaje que estoy buscando. Así, el petróleo exportado a Estados Unidos lo divido entre el petróleo exportado a India y a China y eso lo multiplico por 100 para llegar a la respuesta en porcentaje. No necesito calcular las cantidades reales de petróleo exportadas a los Estados Unidos, a India y a China. De la gráfica de Pi puedo tomar directamente los valores porcentuales. El 35% entre 23% más 25%, todo eso por 100, es igual al 75%. La tercera pregunta me dice, ¿en qué año se experimentó el mayor incremento porcentual en el consumo interno de petróleo respecto al año anterior? En el 2012, el aumento del consumo interno de petróleo fue de aproximadamente 5 millones de barriles sobre el consumo del año anterior de 15 millones de barriles, es decir, de 33.3% respecto al año anterior. En 2013, el incremento fue de 10 millones de barriles sobre su consumo del año anterior, de 20 millones de barriles, es decir, de 10 sobre 20 o del 50%. No hubo incremento en el 2014 y el incremento en 2015 y 2016 no se acerca al 50%. La siguiente pregunta dice lo siguiente. En 2016 y 2017 se experimentó el mismo porcentaje de caída en la producción de petróleo con respecto al año anterior. Además, en 2016 y 2017, el consumo nacional de petróleo se incrementó en la misma cantidad respecto al año anterior. ¿Cuál de las siguientes estipulaciones tiene que ser verdad? Vamos a analizar cada declaración. En 2017, no se produjo suficiente petróleo para satisfacer la demanda interna. De 2015 a 2016, el consumo nacional de petróleo se incrementó en 5 millones de barriles. El porcentaje en el que se redujo su producción de petróleo fue de el 16%. En 2017, la demanda interna de petróleo debe haber sido de 45 millones de barriles. La producción de petróleo debe haber sido de alrededor de 16% menos de 50 millones de barriles, o el 84% de 50. Así, la demanda interna fue mayor a la producción. Por lo tanto, esta declaración es verdadera. La siguiente declaración dice que en 2017, la demanda interna de petróleo superó los 45 millones de barriles. Para la pregunta anterior ya calculamos que la demanda interna de petróleo en 2017 debe haber sido de 45 millones de barriles, no más. Por lo tanto, esta declaración es falsa. En 2017 se experimentó una caída del 60% en las exportaciones de petróleo. Sabemos que en 2017 la producción de petróleo fue de 42 millones de barriles y que la demanda interna fue de 45 millones de barriles. Pero no sabemos con certeza nada acerca de cómo se comportaron las exportaciones de petróleo en el 2017. Por lo tanto, no podemos verificar si esta declaración es verdadera o falsa con la información proporcionada. Solamente la primera declaración es verdadera. Espero que esta clase les haya dado una mejor idea de cómo hay que analizar las gráficas para contestar las preguntas del examen. En las sesiones de práctica haremos más ejercicios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente sesión.